Feliz domingo, amados hermanos en Cristo Jesús. A todos aquellos que tienen el verdadero deseo de alimentarse de la palabra, de las promesas de Dios, de comer este alimento espiritual hermoso y maravilloso en este su día en el que nos reunimos en la congregación de los justos. Hoy hemos de meditar sobre una palabra hermosa, bella, como toda la palabra de Dios. ¿Alguna vez has escuchado al que le toca, aunque se quite, y al que no le toca, aunque se ponga? Pero ¿te has puesto a pensar cuántas veces en nuestra vida Dios ha manifestado su misericordia y su soberanía en nuestro favor? Todos los días, sin que te des cuenta, Dios actúa de manera misericordiosa y conforme a su soberanía en la vida de nosotros. En la vida de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, se hace efectiva la paternidad de Dios, esa paternidad en la que Él manifiesta todo su amor para sus hijos. Hoy tendremos esta meditación maravillosa de dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, en la epístola a los Romanos capítulo 9, habla de la elección de Israel. Y dice, verdad digo, en Cristo no miento, y su conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Bendito sea su nombre en esta hora, el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Padre, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra voluntad y nuestro intelecto, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos recibirle, que traiga fruto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y realmente, hermanos, el hablar de estas doctrinas tan profundas que merecen todo un seminario, hablar sobre la misericordia y hablar sobre la soberanía de Dios, pero entenderlas en sus propósitos eternos con dos ejemplos muy claros respecto de lo que Dios hace con sus hijos o con aquellos que elige, es maravilloso pensar. Y surge la pregunta en nosotros, ¿por qué me eligió Dios a mí? ¿Por qué me escogió? ¿Qué es lo que hice bueno para que Él me escogiera? Y la respuesta es por su gran misericordia, por su soberanía, porque yo ni hice bien ni hice mal. Dios en su infinita misericordia me eligió para ser considerado su hijo, sin merecerlo, sin haber hecho ningún mérito para que esto sucediera. Quiero llevarte al libro en el Antiguo Testamento, al segundo libro de Crónicas. En el capítulo 18 hay una historia, nos narra una historia
donde intervienen tres personajes principales: Acab, Josafat y Micaías, un profeta. Y la palabra de Dios dice que Josafat había familiarizado con Acab, que era el rey de Israel, un pagano, un idólatra. Josafat había sido un hombre que quería obedecer, un rey que quería obedecer la palabra de Dios, quería hacer lo bueno, las cosas que glorifican a Dios, y sin embargo se equivocó. Se había familiarizado con Acab, el rey de Judá, con el rey de Israel, y esto traería consecuencias y llamadas de atención para Josafat. En esta ocasión él va y lo visita al rey Acab, hace fiesta y lo invita a Acab a que enfrenten juntos a los sirios en Ramot de Galat. ¿Irás conmigo? Y le dice sí, y le dice Josafat: yo voy contigo. Y mira, suceden cosas tan maravillosas. Este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas es un capítulo maravillosamente, tiene algunas cosas misteriosas, tiene algunas otras cosas que teológicamente tenemos que estudiarlas, muy profundas, pero voy a ir a lo simple, a esa relación entre Acab y Josafat, en donde Acab termina convocando a los 400 sacerdotes de él, 400 profetas llamados, para que le digan si van contra Siria en Ramot de Galat. Y estos 400 sacerdotes al unísono, todos de una manera similar, le dicen: ve contra ellos porque Dios los ha entregado en tus manos. Sin embargo, Josafat se acuerda y dice: ¿no hay algún profeta de Jehová que nos revele esto? Y Acab no quería saber nada de eso. Fíjate que Acab decía: 400 ya me dijeron que sí, ¿para qué quiero que uno me diga que no? Y además, Micaías, que era el profeta que existía en ese tiempo, siempre está diciéndome malas noticias. Y no me interesa mucho que Micaías me hable. Y la palabra de Dios nos revelan varias cosas. Acab no desea escucharla, pero dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 18, que él le dijo a Acab y a Josafat: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y que estos no tienen señor. Lo mejor sería volverse cada quien a su casa. Y dijo el rey de Siria: ya viste, por eso no quería mandarlo traer. 400 me dicen que sí vaya, pero un profeta de Jehová me dice que no vaya, y hace cosas tremendas contra Micaías, el rey Acab. Pero mira qué inteligente era el rey Acab. Cuando están en plena guerra, algo tenían los asirios contra el rey Acab. El rey de Asiria tenía algo, porque la instrucción fue: vayan contra el rey de Acab, no ataquen a nadie, sino vayan directo a atacar al rey Acab. Y Acab algo sabía, porque dentro de sus estrategias Acab le dice a Josafat: mira, tú te vas a vestir de vestimentas reales, como poniéndolo por encima de él. Tú te vas a vestir con vestimentas reales y yo me voy a disfrazar como uno más para que no me conozcan. Y Josafat acepta. Cuando se inicia la guerra, todos se van contra el que traía las vestimentas reales, y Dios de una manera sobrenatural lo sana, lo salva. Dice la palabra de Dios que Josafat, cuando vio que todos lo rodeaban y que estaba en peligro su vida, clamó a Dios y Dios lo liberó de eso. Lo que hicieron los sirios fue decir: no, ¿saben qué? Él no es acá. Y aquí viene lo maravilloso. Te lo voy a leer tal y como lo dice desde el versículo 29, cómo la soberanía de Dios se manifiesta por un lado, y por otro lado también la misericordia, y cómo las dos hacen la bendición para un hombre de Dios. El verso 29 dice: y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales
y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Todos contra el rey de Israel. Localicen al rey de Israel. Pero el rey de Israel iba disfrazado. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Pero dice la palabra de Dios que Josafat clamó y Jehová le ayudó y los apartó Dios de él de una manera extraordinaria, maravillosa. Josafat clamó y fue, no dice cómo, pero tiene que haber sido de una manera sobrenatural la protección que Dios dio a Josafat, pues fue liberado en ese momento. Y esto que sucedió después es algo que me deja atónito. Los del mundo dirán que fue casualidad, porque los del mundo le atribuyen todas las casualidades y a las circunstancias, pero el hombre de Dios sabe que es la voluntad y la soberanía de Dios. Dice la palabra en el verso 32 del capítulo 18 que estamos en segundo libro de Crónicas, que viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. ¿A quién? A Josafat. Ya no le hicieron nada a Josafat. Pero uno de los que andaban ahí, dice, más disparando uno el arco a la aventura. Y para esto tenemos que saber cuál es el significado. Es decir, un guerrero de los que andaban ahí agarró el arco, lo tensó y disparó al aire. Al aire se va, tal vez. Él estaba disparando ya otras flechas, pero él disparó a la aventura. Y esto es lo maravilloso. Dice la palabra de Dios que hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete, y él entonces le dijo al jochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy malherido. Esta flecha tirada a la aventura no le tiraron al rey de Israel, no le tiraron a Acab, disparó a ver qué sucedía, a ver a quién le pegaba. Pero no nada más le pegó a quien tenían, al que iban a buscar, al que había provocado el ejército de Siria. No nomás fue que le dieran a él, sino dice la palabra de Dios que dio en un lugar especial. El coselete era una especie de chaleco de metal que protegía contra las agresiones de espada o de flecha. Y la palabra de Dios dice que entró la flecha especialmente en las junturas, es decir, en el espacio donde podía entrar la flecha nada más. Por un lado vemos la protección al Hijo de Dios, a Josafat, aquel hombre que Dios había escogido para que le sirviera. Y por el otro vemos al impío, a Acab, que con argucias, con estratagemas había engañado a Josafat, pero la voluntad de Dios fue que fuera Acab el que muriera como estaba predicho. Y Josafat fue preservada la vida, la misericordia y la soberanía de Dios en favor del escogido de Josafat. Y tal vez digamos fueron las circunstancias, la casualidad, tiró y le dio de pura casualidad, pero sabemos nosotros, los que creemos en la bendición y en las promesas de Dios, que Dios usa los medios y las circunstancias más misteriosas para hacer justicia. Qué bendición, hermanos, que hayamos sido elegidos. Tú fuiste elegido y fuiste elegido por la misericordia. Tú no hiciste nada, yo no hice nada. No es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ti, tiene misericordia de mí, y no lo merecíamos, y su infinita soberanía se ve precisada. Nuestro Señor Jesucristo decía: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Te voy a llevar al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Nos narra la historia del paralítico de Betesda. Allí dice que había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén,
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Pero ¿sabes lo que significa Betesda? Betesda significa casa de misericordia. Y aquí tenemos varias lecciones que quiero compartir maravillosamente con ustedes, lecciones maravillosas de vida. El contexto es que allí en el estanque era un estanque de aguas milagrosas, y mira todo lo que sucedía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y antes de su venida, después de su venida, durante su ministerio, en su resurrección, en la muerte y resurrección, había cosas que eran permitidas por Dios con el propósito de cumplir lo que Él, el plan maravilloso de Dios, lo que Él había planeado. Había aguas milagrosas, y esta situación, este contexto tenía varias cosas. Una de ellas es que el agua sanaba todas las enfermedades. Cualquier enfermedad era sanada con esa agua. Pero no sanaba a todos. Dice la palabra de Dios que yacía una multitud de enfermos. Imagínate lo que dice, yacía una multitud de enfermos. Y es que sucede que cuando hay algunos aspectos milagrosos o alguien trata de impresionar a alguien con aspectos milagrosos, es común que la gente se vuelque sobre una situación dada. La gente de los lugares sabían que había un estanque milagroso y que podían ser sanados. Y ahí estaban una gran multitud. Había muchos. Tal vez había enfermos y otros familiares, porque de lo que se trataba era de ganar el momento en que se movían las aguas. Entonces no todos eran sanados nada más el que llegaba primero, es decir, el que se movía primero al movimiento de las aguas. Ese era el que era sanado, y así fuera cojo, así fuera paralítico, así tuviera alguna otra enfermedad, era sanado solo aquel que ganaba. Algo en común que tenían es que había fe. Creían que podía suceder porque seguramente habían sucedido algunos milagros y se daban cuenta de que estaba sucediendo eso y que podían ser sanados. Ahora, hay otro asunto en esta situación, en esta historia, porque es una historia, esto no es leyenda, como algunos lo dicen, esta es una historia que no era continuo el movimiento de las aguas. La palabra de Dios dice que era de tiempo en tiempo. Entonces el que llegaba a ser sano, el que llegaba a meterse a las aguas de aquel estanque, cuando llegaba el ángel y las movía de tiempo en tiempo, es decir, no sabemos cuánto tiempo se tardaba en llegar, si estaban todos alertas para correr o para esforzarse por llegar primero y ser sano. No lo sabemos, pero la palabra de Dios sí nos ratifica. Como le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esta situación nos muestra también parte de lo que es la soberanía y la misericordia de Dios. ¿Qué lecciones tenemos aquí? Primero, un hombre en condición sumamente lastimosa, derribado, estancado, no se podía mover y no tenía quien lo ayudara además. O sea, aparte de que no se podía mover, era un hombre aislado, un hombre dejado de sus familiares. Y recuerda mucho mi vida. Me recuerda mucho cómo estaba paralíticamente perdido, estancado, sin saber qué hacer, esperando que alguien o algo me moviera, me motivara para estar en paz. Estaba realmente enfermo de mi alma, de mi corazón, perdido. Y no había quien me tendiera la mano. Así estaba el paralítico. La esperanza de él era que alguien lo llevara al estanque. Sin embargo, no había quien le tendiera la mano. 2.
Yo no entiendo cómo había una gran multitud y alguien no quisiera ser sano. Jesucristo no le dice, te llevo al estanque, sino Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? Y hasta parecería que sería una pregunta no válida, una pregunta que no tenía por qué hacerse, pero la pregunta de Jesucristo va más allá de lo que percibimos nosotros. Porque la respuesta del paralítico tendría que ser, claro, yo quiero ser sano. Y sin embargo el paralítico no contesta esto. Ten en cuenta una cosa, que la pregunta no se la hace a todos, quieren ser sanos, no, a uno específicamente entre la multitud que yacía ahí esperando el movimiento del agua, solo fue dirigida a él. Solo fue dirigida al paralítico, no les dijo a todos, quieren ser sanos, le dijo a él, ¿quieres ser sano? Y una de las cosas que hace el paralítico es reconocer que no puede, dice, yo no puedo, en vez de decirle, quiero ser sano, dice, no hay quien me meta a mí, cuando se mueven las aguas, no hay quien me ayude y quien llegue, ¿cómo puedo salir de esta lastimera situación? Por supuesto que quería ser sano, pero mira, se dirige a él. Y mira, Dios se dirige a ti hoy, a ti nada más. Hay muchos que son llamados, pero pocos son los escogidos. Y Jesucristo te eligió a ti. Jesucristo vio entre toda la multitud y Él sabe en su soberanía y en su misericordia, te escogió a ti. Dios, ejerciendo esa soberanía, lo eligió a Él. Cuán agradecidos, amados hermanos, debemos estar de que entre toda la multitud Dios nos haya escogido para salvación. Por eso Jesucristo nos repite una y otra vez, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta porción de la palabra de Dios, es el texto 16 de Juan 15, es cuando Jesucristo habla de la vid, del pámpano. Separados de mí nada podéis hacer. Te escogió para que estés con Él. Te escogió para que guardes sus mandamientos. Te escogió para que lleves fruto. Te escogió para que tu fruto permanezca. Te escogió también para complacerte, para darte lo que le pidas al Padre. Si tú estás pegado al Padre, si tú estás guardando los mandamientos y en obediencia, también te escogió para eso. La sanidad viene de Dios. Creo en la sanidad de Dios. Creo que somos especiales para Dios. Creo que nos escogió y nos dijo, tú a ti te digo, a ti te hablo, entre toda la multitud te hablo a ti, a tu corazón. Sí, mi amado hermano, entre tantos tú y solamente tú fuiste escogido. Y esto es maravilloso, pues en nuestra debilidad y el estancamiento de nuestra vida y esa parálisis espiritual que teníamos, Dios nos da nuevos alientos y nuevas perspectivas de vida. Aprovechemos y vivamos bajo la soberanía y bajo la voluntad de Dios, bajo su misericordia. Reconozcamos esa misericordia, como día con día Dios manifiesta esa misericordia tan grande con nosotros. Y mira, podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Bendito sea su nombre. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, porque en su misericordia te llamó a ti y me llamó a mí. Dios ha mostrado su soberanía y su misericordia a favor nuestra, a favor de nuestros hijos, a favor de los hijos de Dios. Vivamos en obediencia y disfrutemos el haber sido elegidos y salvos por la gracia y misericordia. No necesitamos que venga un ángel a mover el agua del estanque, porque Jesucristo mismo dijo, ¿quieres ser sano? Y te lo dijo a ti, me lo dijo a mí. Y yo le dije, sí, Señor, quiero ser sano. Oremos, hermanos, que el Señor Todopoderoso toque tu corazón el día de hoy, toque mi corazón y mi mente y nos haga
confiar en su palabra. Vamos a orar y después de la oración nos despedimos. Oramos, hermanos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre y te doy gracias por habernos escogido, Señor, por habernos bendecido. Tu palabra vive en nosotros, en Cristo Jesús, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.